Bienvenido al canal. Hoy mostraré cómo tener autocontrol de uno mismo, porque quien domina esto nunca pierde el control, incluso cuando es provocado. Hay un momento de silencio que casi nadie nota. Ocurre segundos antes de que respondas, antes de que la voz se elevara, antes de que el impulso tome el control del cuerpo. Es en este instante invisible donde nace el control, o se pierde. La mayoría de la gente vive sin fijarse en este espacio. Reaccionan automáticamente, como si alguien hubiera pulsado un botón, una palabra cruzada, una mirada de desprecio, un comentario irónico. Y eso es todo. La paz desaparece, el respeto se disuelve y a menudo el arrepentimiento llega poco después. Pero hay personas diferentes, poco hecho, personas que incluso provocadas se mantienen firmes, no porque tengan frío, no porque sean indiferentes, sino porque aprendieron algo que la mayoría nunca aprende, el poder de no entregar su propio estado emocional a nadie. Cuando alguien intenta molestarte, en realidad está intentando tomar el control. Quiere decidir cómo te sentirás, cómo actuarás, cómo serás visto. Quiere sacarte del centro, y siempre que reaccionas por impulso, funciona. Incluso puedes pensar que has ganado la discusión, pero internamente perdiste algo mucho más valioso: el dominio sobre ti mismo. Quienes dominan el control entienden que la provocación es una invitación, y no todas las invitaciones deben ser aceptadas. Hay una fuerza silenciosa en observar sin reaccionar, en escuchar sin absorber, para percibir la intención detrás de las palabras. Porque no todo lo que se dice merece una respuesta, y no todas las respuestas tienen que ser inmediatas. El verdadero control comienza cuando te das cuenta de que no estás obligado a demostrar nada. No necesitas dar explicaciones. No tienes que defenderte todo el tiempo. No tienes que ganar todos los partidos. Las personas que siempre intentan provocarte se alimentan de tu reacción. Quieren verte desviarte. Quieren confirmar que aún tienen poder sobre ti. Y cuando no lo consiguen, algo cambia. El silencio en este punto deja de ser debilidad. Se convierte en presencia. Un silencio que no se escapa, no se encoge, no pide perdón por existir. Un silencio que observa, evalúa y elige. Quienes dominan esto entienden que responder en el momento equivocado puede ser costoso. Una palabra fuera de lugar puede destruir una imagen construida durante años. También hay otro detalle que pocos se dan cuenta. Cuando no reaccionas, creas incomodidad en quienes provocan. La persona esperaba resistencia, confrontación, emoción. Recibe la calma, recibe el control, recibe a alguien que no se deja arrastrar. Y eso desarma, confunde, invierte la dinámica de poder, pero que no quepa duda. Controlarte no es reprimir sentimientos, es reconocerlos sin permitirles dirigir sus acciones. Puede surgir la ira, puede aparecer irritación, la incomodidad es humana. La diferencia está en lo que haces con él. ¿Explotas o observas? ¿Entregas el control o lo conserva? Las personas realmente fuertes saben esperar. Saben que el tiempo es un aliado poderoso. Saben que no todas las batallas deben librarse ahora. A veces, la mayor muestra de fuerza es salir de una situación entera en la que la otra persona esperaba verte perder el equilibrio. Y cuanto más practicas este dominio, más ocurre algo interesante. La provocación disminuye. No porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque la gente se da cuenta de que ya no puede acceder a ti de la misma manera. Ya no eres un blanco fácil. Su presencia cambia, tu energía cambia, su mirada cambia. Hay un tipo de respeto que no viene de palabras duras ni respuestas rápidas, viene de la postura, tranquilo, de la coherencia entre lo que sientes y lo que eliges hacer. Quienes dominan esto no necesitan anunciar fuerza, se percibe. Y quizá, al escuchar esto ahora, estás recordando situaciones en las que perdiste el control, o de momentos en los que desearía haber reaccionado de otra manera. Esto no es un fracaso, es el nacimiento de la conciencia. Porque el dominio no surge de la perfección,
sino de la observación constante de uno mismo. Y aún hay mucho más detrás de este control silencioso, mucho más de lo que parece a primera vista, porque una vez que notas este espacio entre el estímulo y la reacción, nada es igual. Empiezas a notar patrones, personas que repiten las mismas provocaciones, situaciones que siempre intentan llevarte al mismo lugar emocional, y por primera vez no inicias sesión automáticamente. Observas desde fuera, como alguien que por fin entiende las reglas. Hay algo casi inquietante en ello. Cuando dejas de reaccionar como antes, algunos se sienten perdidos. Otros insisten con más fuerza, elevan el tono, usan la ironía, intentan llegar a puntos sensibles. Es como si quisieran probar si el control que demuestras es real o solo una fase. Y aquí es precisamente donde muchos fallan, porque no es necesario demostrar el verdadero dominio. Se celebra en silencio. Empiezas a entender que no se trata de golpear a la gente, sino de no ser golpeado internamente. Cada vez que alguien intenta desviarte y fracasa, algo se fortalece dentro de ti. Una confianza discreta y firme, que no depende de la aprobación de nadie. Empiezas a elegir tus batallas con cuidado, no por miedo sino por claridad. Hay una profunda madurez en reconocer que algunas provocaciones dicen más sobre el hablante que sobre el oyente. Cuando alguien intenta menospreciarte, a menudo está mostrando su propia inseguridad, su propia necesidad de control, y cuando no reaccionas, no validas esa necesidad, no alimentas el ciclo. Con el tiempo te das cuenta de que el control emocional no es rigidez, es fluidez, es la capacidad de adaptarse sin perderse, sentir sin ahogarse, responder cuando tiene sentido y retirarse cuando sea necesario. Esto requiere presencia. Requiere atención constante a los propios pensamientos, a las propias emociones. No es algo que se conquiste de golpe, es algo que se practica, y esta práctica empieza a reflejarse en todas las áreas de tu vida. En el trabajo, te conviertes en alguien difícil de manipular. En las relaciones, alguien que transmite seguridad. En los conflictos, alguien que no se desorganiza fácilmente. Puede que la gente ni siquiera sepa cómo explicar por qué, pero lo siente. Algo en ti ha cambiado. Hay un punto crucial que pocos mencionan. Cuando dominas el control, también asumes toda la responsabilidad de lo que sientes. Deja de culpar a los demás por tu desequilibrio. Deja de decir «me enfadó» o «me hizo perder la cabeza». Entiendes que nadie puede quitarte algo que no entregas. Esto es liberador y al mismo tiempo requiere valor, porque asumir este nivel de responsabilidad implica mirar hacia adentro con honestidad. Reconoce los desencadenantes. Admite tus debilidades. Acepta que algunas heridas aún existen, pero en vez de reaccionar a ellos, empiezas a cuidarlos. En silencio, con paciencia, con respeto hacia ti mismo. Y cuanto más lo haces, más raro se vuelve perder el control. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te has vuelto más sólido. Siguen surgiendo provocaciones. La falta de respeto sigue apareciendo. La diferencia es que ahora encuentran a alguien que no se doblega fácilmente. Alguien que escucha, evalúa y decide. Hay una especie de poder que no hace ruido. Eso no necesita aplausos. Eso no se impone por la fuerza, sino por la presencia. Quienes dominan esto caminan de forma diferente. Habla menos, observa más, no se apresura, no se explica demasiado, no reacciona por impulso. Y quizá lo más interesante de todo es que cuanto más te controlas, menos necesitas controlar el mundo que te rodea. Las cosas empiezan a encajar, las relaciones se ajustan, los límites son claros sin que tengas que alzar la voz. Pero esta dominancia no surge por casualidad, nace de decisiones diarias, de pequeños momentos en los que decides no reaccionar como antes, y aún existen capas más profundas de este control que pocos están dispuestos a explorar, porque controlarte requiere enfrentarte a algo que muchos evitan, el propio interior. Y ahí es exactamente donde la mayoría se retira.
porque mirar dentro requiere más valor que enfrentarse a cualquier provocación externa. Es más fácil reaccionar, culpar, explotar, justificar. Es muy difícil mantenerse entero cuando alguien intenta desestabilizarte y darte cuenta de que la verdadera batalla nunca fue con el otro. Cuando empiezas a explorar este interior, descubres algo incómodo. Muchas reacciones no vienen del presente, sino de viejas historias, situaciones sin resolver, falta de reconocimiento, miedos que se mantuvieron. La provocación de hoy solo encuentra fuerza porque toca algo que ya estaba ahí. Y entender esto lo cambia todo. A partir de ese momento, el control deja de ser solo una técnica y pasa a ser conciencia. Empiezas a notar el momento exacto en que el cuerpo reacciona antes que la mente. La opresión en el pecho, respiración más corta, la disposición a responder de inmediato, y en lugar de seguir ese impulso, observas, como alguien que observa pasar una ola sin dejarse arrastrar por ella. Este simple acto de observar crea espacio, y en ese espacio hay elección. Elige no responder ahora, elige responder de otra manera, o elegir no responder nunca. Esta libertad es algo que pocas personas experimentan. La mayoría vive apegada a estímulos externos, reaccionando todo el tiempo, sin darse cuenta de que siempre están perdiendo el control. Cuando no lo haces, empieza a suceder algo silencioso a tu alrededor. La gente empieza a medir palabras. Las provocaciones pierden intensidad. Algunos se alejan, otros se adaptan. No porque te hayas vuelto agresivo, sino porque tu presencia ya no es accesible para el caos emocional de los demás. De eso nace un respeto. Un respeto que no proviene del miedo, sino de la claridad. La gente siente que no estás disponible para juegos, manipulaciones o conflictos vacíos. Y esto crea una especie de límite invisible, pero extremadamente efectivo. Al mismo tiempo, empiezas a sentir algo diferente por dentro. Una tranquilidad que no depende del comportamiento de los demás. Una confianza que no fluctúa según la opinión de los demás. Entiendes que puedes superar situaciones incómodas sin perderte en ellas. Eso puede ser firme sin ser duro, tranquilo sin ser débil. Este control también cambia la forma en que hablas. Tus palabras se vuelven más precisas, menos explicación innecesaria, menos justificaciones. Hablas cuando lo necesitas, y cuando lo haces, tus palabras tienen peso, porque no vienen de la reacción, vienen de la elección. Que hay un momento específico, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que algo se ha consolidado, surge una provocación, y simplemente no encuentra un lugar en el que apoyarse. No genera tensión, no genera prisa, no genera la necesidad de demostrar nada. Pasa, y tú te quedas. Este es el momento en que el control deja de ser un esfuerzo y pasa a formar parte de quién eres. Eso no significa que nunca te sientas enfadado, frustrado o irritado. Significa que estas emociones ya no deciden por ti. Informan, pero no dan órdenes. Poca gente llega aquí, no porque sea imposible, sino porque requiere constancia, requiere renunciar al placer momentáneo de reaccionar para obtener algo mucho mayor, el dominio, presencia, respeto silencioso. Y cuanto más te asientas en ese lugar, más claro queda que el verdadero poder no está en ganar enfrentamientos, sino en no perderse en ellos. Salir entero. Para mantener tu propia esencia intacta, incluso cuando el entorno intenta atraerte de otra manera. Y sin embargo, eso no es el final de esta historia, porque dominar el control es solo la base. Lo que viene después transforma no solo la forma en que reaccionas, sino también la forma en que vives. Lo que viene después es sutil pero profundo. Cuando el control deja de ser solo una respuesta a provocaciones y se convierte en una forma de existir, empiezas a vivir desde un centro firme. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más verdaderas. El ruido externo pierde fuerza porque ya no encuentra eco dentro de ti. Llegas a darte cuenta de que muchas discusiones nunca fueron necesarias, que tantos intentos de falta de respeto
solo tuvieron efecto porque seguías intentando ser validado. Y cuando esa necesidad desaparece, algo se libera. Ya no necesitas convencer, explicar ni demostrar. Tu postura comunica antes de las palabras. De esta maestría nace una serenidad. No una calma frágil que se rompe en el primer desafío, sino una tranquilidad sólida construida con conciencia. Entiendes que puedes ser amable sin ser permisivo, firme sin ser agresivo, presente sin desgastarse, y eso cambia por completo la forma en que te mueves por el mundo. Las personas adecuadas se acercan, los que no se equivocan se alejan naturalmente, no por rechazo, sino por incompatibilidad. Dejas de vibrar al mismo nivel de conflictos que antes te consumía. Tu tiempo está protegido. Su energía se conserva, se respetan sus límites, y cuando surge una provocación, porque siempre ocurre, ya no te preguntas cómo debería reaccionar, sino ¿merece esto mi atención? Esta simple pregunta filtra casi todo. Lo que queda es lo que realmente importa. El resto pierde relevancia. En este punto, el respeto deja de ser algo que buscas y se convierte en una consecuencia. Se refleja en los ojos de los demás, en el tono con el que te hablan, en la forma en que miden las palabras. No porque lo impusieras, sino porque tu presencia lo impone de forma natural. Dominar el control no te hace superior, te hace completo. Y una persona completa no es fácil de manipular, provocar o desestabilizar. Sabe quién es, sabe lo que acepta, sabe cuándo actuar y cuándo retirarse. Quizá aún estés al principio de ese camino, quizá ya hayas dado algunos pasos sin darte cuenta. No importa. Lo importante es saber que este dominio es posible y que cada vez que eliges no reaccionar por impulso, sino actuar conscientemente, te acercas más a él. Quienes dominan esto nunca pierden el control, ni siquiera cuando se les provoca, porque el control nunca ha salido, siempre ha estado dentro.